Entonces acá nosotros tenemos una viga, dicha viga le están llegando unas cargas, una carga puntual. Esta carga puntual que llega acá puede ser la reacción de otra viga que se está apoyando en esa viga. Esta es una intensidad de carga que viene de la placa y esta intensidad de carga baja acá porque seguramente hay un vacío en una de las longitudes aferentes superior o inferior del elemento. Es el proceso de transmisión de carga, entonces vamos a suponer que se hizo un proceso de transmisión de carga y que estas fueron las cargas últimas que llegaron a una viga simplemente apoyada con una sección transversal de 0.25 por 0.35 metros. Y esa viga se está apoyando en un muro de 0.25 metros o en otro elemento que tenga un ancho de 0.25 metros, que puede ser una columna. En este caso, pues es un muro. Entonces, vamos a realizar ese cálculo desde cero, omitiendo el proceso de transmisión de cargas. Y acá llegamos a las cargas últimas, entonces vamos a calcular ese acero a flexión, vamos a calcular el área requerida de ese acero a flexión y vamos a chequear las longitudes finales del despiece del acero, que es esto que se muestra acá, las longitudes reales que van a tener las varillas. Fíjense que acá hay una varilla, una número 6, que tiene una longitud de 3 metros. O sea, esta número 6 no está llegando a los apoyos solamente están llegando estas dos número 7 que tienen una longitud de 5.5 metros. Entonces comencemos desde cero, vamos a obtener el momento máximo positivo. O sea, acá tendremos la reacción vertical de este apoyo y acá tendremos la otra reacción vertical de este apoyo. Vamos a llamar esta reacción vertical 1 y a esta la vamos a llamar la reacción vertical 2 y vamos a aplicar ecuaciones de equilibrio estático para calcular el momento máximo actuante y con ese momento máximo actuante calcularemos el K requerido y con el K requerido la cuantía requerida y con la cuantía requerida el área de acero a colocar. Entonces comenzamos con sumatoria momentos en algunos de los puntos donde está la reacción. Acá vamos a hacer sumatoria momentos en el punto 2 igual a 0. Tendremos entonces la reacción 1 por su brazo, que es 360 y 140, 5 metros. Como hace girar al punto en sentido horario, el punto 2 será negativo, más el momento que produce la carga de 1940.57, que tiene brazo de 1.4 metros, 2940.57 kilogramos fuerza, que tiene brazo de 1.4 metros, más el momento que produce la resultante intensidad de carga de 1413.2 kilogramos fuerza por metro. Su resultante es 1413.2 kilogramos fuerza sobre metros multiplicada por la base, que es 1.4 metros, y ella actúa en su centro de gravedad, que va a estar a 1.4 metros sobre 2. Y nos falta el momento que produce la resultante de la intensidad de carga de 2523.3. Entonces ahí tendremos más su resultante, que es 2523, 2532.23
kilogramos fuerza sobre metros, multiplicado por su base, que es 3.6 metros, y su resultante actúa en 1.4 metros más 3.6 metros sobre 2. Y para que esto esté en equilibrio debe ser igual a 0. Entonces revisamos: reacción vertical 1, brazo de 5 metros, giro horario negativo. La carga puntual de 2940.57, brazo de 1,4, lo hace girar en sentido horario positivo. El momento que produce la resultante de 1413.2 por 1.4 y su resultante con respecto al punto 2 está a 1.4 sobre 2. El momento que produce la resultante de 2532.3 por su base, que es 3.6 metros, y ella va a actuar aquí a 1.4 más 3.6 sobre 2 igual a 0, y con eso calculamos la reacción vertical 1, que para este caso es 2940.57 por 1.4 más 1413.2 por 1.4 elevado al cuadrado entre 2 más 2532.2 por 3.6 por 1.4 más 3.6 entre 2, y eso estará dividido entre 5. Esa resultante es de 6.934.767. Acá tendremos que de ese despeje tenemos que la reacción vertical del punto 1 es igual a 6.934.766 kilogramos fuerza. Ahí tenemos la primera reacción. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene, muchachos? Ok, listo. Entonces ahora vamos a hacer equilibrio de fuerzas para calcular la reacción vertical 2. Entonces ahí tendremos que por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hacia arriba tenemos la reacción vertical 1 de 6.934.766. Hacia arriba también tenemos la reacción vertical 2. Hacia abajo tenemos las resultantes de carga. La puntual de 2.940.57, 2.940.57 kilogramos fuerza. La resultante de 2532.3
2532.3 kilogramos fuerza sobre metros por 3.6 metros. Y hacia abajo la resultante de los 1413.2 kilogramos fuerza sobre metros por 1.4 metros igual a 0, y obtenemos la reacción vertical del apoyo 2. De ese despeje nos queda entonces que la reacción vertical de 2 es 6.934.766 menos 2.940.57 menos 2.532.3 por 3.6 menos 1.413.2 por 1.4 es 7.100.564. O sea, acá tenemos nuestra reacción vertical 2, que va a ser igual a 7.100.564 kilogramos fuerza. ¿Hasta allí preguntas, dudas? Ok, entonces, ¿cuántos cortes tenemos que hacer? Entonces ya aquí nosotros sabemos que tenemos que hacer 2 cortes. Un primer corte en el intervalo desde 0 hasta 3.6 y un corte desde 3.6 hasta 5 metros. Entonces nuestro primer intervalo, 0 menor que x menor que 3.6, tenemos intervalo es 0 menor que igual x menor que igual 3.6 metros. Tendremos entonces por acá la reacción vertical 1 de 6.934.766 kilogramos fuerza a la distancia x a la cual hacemos el corte. Vamos a tener nuestro diagrama de cortante y nuestro diagrama de momentos, y en esa zona actúa una intensidad de carga de 2.940.57 perdón, 2.532.3 2.532.3 kilogramos fuerza sobre metros. Y hacemos equilibrio de fuerzas, entonces por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Entonces aquí tenemos hacia arriba 6.934, 6.934,766 kilogramos fuerza. Hacia abajo, la resultante de la intensidad de carga, 2.532,3 kilogramos fuerza sobre metros multiplicado por la base, que es x menos b igual a 0. Voy a pasar este cortante una vez aquí a la derecha, que está restando, lo voy a pasar aquí a sumar para obtener la ecuación de cortante. Entonces eso es igual a b y evaluamos el cortante.
Entonces evaluamos los valores en los extremos para obtener los valores del diagrama de cortante, nuestro X en metros y nuestro cortante en kilogramos fuerza, para ver si en ese intervalo está el punto de corte cero donde está el momento máximo positivo. Entonces en cero, aquí vamos a tener que el valor del cortante es 6.934,766 y en 3.6 metros el valor del cortante será entonces de 6.934,766 menos 2.532.3 por 3.6 metros, menos 2.181.514, menos 2.181.514 kilogramos fuerza. Entonces acá, como pasó de un valor positivo a un valor negativo, significa que en el intervalo de 0 a 3.6 toca el cortante en 0 y es donde va a estar nuestro momento máximo positivo. Igualamos entonces la ecuación de cortante a 0 para obtener el valor del X donde el corte es 0 y es donde está el momento máximo positivo. Entonces acá tendremos 6.934.766 kilogramos fuerza menos 2.532.3 kilogramos fuerza sobre metros multiplicados por X igual a 0, y obtenemos el valor de X para el cual el cortante es 0. Es decir, que ese valor de X va a ser igual a 6.934.766 kilogramos fuerza divididos entre 2.532.3 kilogramos fuerza sobre metros. Y acá obtenemos el X para el cual el cortante es 0, donde está el momento máximo, valor de 6.934.766 entre 2.532.3. Ese valor es 2.738, voy a aproximarlo a 2.74 metros. Hasta allí preguntas, ¿quién tiene, muchachos? Ok, entonces obtengamos el valor, obtengamos el valor, obtengamos el valor para el momento máximo en 2.74. Entonces acá hacemos sumatoria de momentos en el corte. Entonces acá sumatoria de momentos en el corte. Para sumatoria de momentos en el corte, igual a 0. Tendremos entonces el momento interno M, el momento que produce la reacción, menos 6.934.766 kilogramos fuerza. El brazo de esa reacción es X.
y el momento que produce la intensidad de carga de 2532.3, que será 2532.3 por X medios. Entonces eso ahí es 2532.3 kilogramos fuerza sobre metros multiplicados por X medios, y esto debe ser igual a 0. Despejamos la ecuación de momento y obtenemos los valores de momento. Entonces, ecuación de momento, m va a ser igual, esto que está restando va a pasar a sumar, y esto que está sumando va a pasar a restar, es decir, 6.934.766 kilogramos fuerza por X menos 2532.3 sobre 2 kilogramos fuerza sobre metros multiplicados por X elevado al cuadrado, y evaluamos los valores en ese intervalo para obtener el valor del momento máximo. Entonces nuestro X en metros y nuestro momento en kilogramos fuerza por metro. En 0, el valor del momento va a ser 0. En 2.74 metros vamos a tener nuestro valor de momento máximo positivo, es decir, que ese valor es de 6.934.766 por 2.74 menos 2.532.3 entre 2 por 2.74 elevados al cuadrado, y ahí tendremos que ese valor de momento máximo positivo es de 9.495.51. Y el otro valor sería en 3.6 metros. Voy a hacerlo, pero no es necesario porque nos interesa el valor del momento máximo positivo. En 3.6 ese valor es de 3.6 8.555 85. Se voy a terminar de hacer el diagrama de cortante y de momento de esa viga, pero hasta allí, ¿quién tiene preguntas? Listo, entonces continuemos con el corte desde 3.6 hasta 5 para cerrar los dos diagramas de cortante. Entonces continuaremos ahí con el intervalo de 3.6 menor que igual X, menor que igual 5 metros. Y acá tendremos entonces, voy a copiar esto acá.
sea, aquí mi corte va a ser a una distancia X. La reacción 1 que había dado 6.934,766, 6.934,766 kilogramos fuerza. Acá en el corte, nuestro cortante, nuestro momento, y aplicamos el equilibrio estático, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Acá tenemos hacia arriba la reacción vertical 1, 6.934,766 kilogramos fuerza. Hacia abajo, la resultante de la intensidad de carga de 2532.3 por su base, que es 3.6 metros, 2532.3 kilogramos fuerza sobre metros por 3.6 metros. Hacia abajo los 2.940.57 kilogramos fuerza sobre metros. No, 2.940.57 solo, es una carga puntual. Y hacia abajo también los 1.413.2 1.413.2 kilogramos fuerza sobre metros multiplicados por X menos B igual a 0 igual a B, pues despejando el cortante una vez, y evaluamos los valores desde 3.6 hasta 5 metros. Entonces acá tendremos que nuestra X en metros, el cortante en kilogramos fuerza cuando es 3.6 metros y cuando es 5 metros. En 3.6 metros el valor del cortante es de 6.934.766 menos 2.532.3 por 3.6 menos, esto es X menos 3.6 al final. Este es X menos 3.6 metros igual al cortante. Entonces 2.532 por 3.6 menos 2.940.57 menos 1.413.2 por 3.6 menos 3.6, 5.100 menos 5.122.084 menos 5.122.084 kilogramos fuerza, y cuando es 5 metros ese valor es de 5 metros de menos 7.100.0
2.564 kilogramos fuerza. Él llega a los 5 metros y se encuentra con una discontinuidad que es la reacción vertical de 2 y sube y cierra el diagrama de cortante. En ese intervalo pues que continúa también tendré que obtener la ecuación de momentos. Voy a hacerlo acá pues solo por chequear. O sea, acá tendremos que la sumatoria de momentos en el corte igual a 0. Acá tenemos el momento interno, el momento de la reacción vertical 1 menos 6.934.766 kilogramos fuerza multiplicado por X, el momento de la intensidad de carga de 2.532, que va a ser más 2.532.3 kilogramos fuerza sobre metros multiplicado por la base que es 3.6 metros multiplicado por su resultante que va a estar a esa resultante va a estar a X menos 3.6 sobre 2. Si X menos 3.6 sobre 2. El momento que produce la carga puntual de 2.940, esa será más 2.940.57 kilogramos fuerza. Esa carga va a estar en X menos 3.6 metros. Más el momento que produce la intensidad de carga de 1.413.2 kilogramos fuerza sobre metros, multiplicados por la base que es X menos 3.6 metros por X menos 3.6 metros sobre 2 igual a 0. Entonces chequeo el momento interno, el momento que produce la reacción de 6.934.76, que tiene brazo X, que es a girar en sentido horario, es negativo. El momento que produce la resultante de 2.532.3 por 3.6 y ella actúa en X menos 3.6 sobre 2. El momento que produce la carga puntual de 2.940.57 que actúa en una distancia de X menos 3.6 y el momento que produce la resultante, la intensidad de carga de 1.413.2 por X menos 3.6 y actúa en el centro de X menos 3.6 sobre 2. Aquí al cuadrado este valor está de más. Ahí nos queda que nuestra ecuación de momentos es igual a 6.934,766 kilogramos fuerza sobre metros multiplicados por X, el momento que produce la carga de menos 2.532.3
kilogramos fuerza sobre metros por 3.6 metros por x menos 3.6 metros sobre 2 menos 2940.57 por x menos 3.6 metros menos 1413.2 sobre 2 kilogramos fuerza sobre metros por x menos 3.6 metros elevado al cuadrado, y evaluamos pues para verificar de que nos está cerrando nuestro diagrama de momentos, pues solo por chequear. Esto no es necesario hacerlo siquiera porque nos interesa el momento máximo. Tendremos nuestro x en metros y nuestro momento en kilogramos fuerza por metro. Cuando es 3.6 y cuando es 5. Entonces esto nos quedará igual a 6.934.766 por 3.6 menos 2.532.3 por 3.6 por 3.6 menos 3.6 entre 2 menos 2940.57 por 3.6 menos 3.6 menos 1413.2 entre 2 por 3.6 menos 3.6 elevado al cuadrado, y esto es 2196.45. Hay algo mal calculado ahí en esa ecuación, que debe darnos el del 3.6, que daba 8000. El pequeño 1413 por x menos 3.6 por x menos 3.6 sobre 2. No, ese está bien. ¿Cuál? $2.532.3 por 3.6, su resultante lleva a actuar en x menos 3.6 sobre 2. Pero reviso aquí a ver qué cálculo hice mal. 6.934.766 por 3.6 menos 2.532.3 por 3.6 por 3.6 menos 3.6 entre 2 menos 2.940.57 por 3.6 menos 3.6 menos 1413.2 entre 2 por 3.6 menos 3.6 elevados al cuadrado, 8.555.85. Es que el cuadrado, esto es
8.555.8536, 8.555.856, el cual debe coincidir con el momento final de 8.555.85, o sea, está ok. Y en 5 metros este valor debe ser 0, no lo voy a hacer, debe cerrar en 0, para que continuemos con el diseño a flexión. Entonces ahora con ese diseño a flexión tendremos que determinar el K requerido para una línea de ceros. Entonces vamos a suponer que la profundidad efectiva es igual a h sobre 6, a h menos 6. Aquí tendremos entonces que para una línea de ceros, y considerando que es una viga aérea, la profundidad efectiva es aproximadamente igual a h menos 6 centímetros. En nuestra sección transversal la problema como una sección transversal de 0.25 por 0.35, 0.25 por 0.35, sección transversal de 0.25 por 0.35, 0.5 metros por 0.35 metros. Eso significa que nosotros tendremos una profundidad efectiva aproximadamente igual a h menos 6 centímetros. Es decir, que acá tendremos una profundidad efectiva a esta altura de 35 centímetros o 0.35 metros, 35 centímetros, menos 6 centímetros. Acá tendremos 29 centímetros o 0.29 metros. Entonces calculamos nuestro K requerido para momento K requerido para el momento positivo es igual al momento máximo positivo actuante dividido sobre B por D elevado al cuadrado. El momento máximo que nos daba 9.495.51 metros, 9.495, 9.451 kilogramos fuerza por metro, 9.455, 9.495, 9.495. .51 kilogramos fuerza sobre metros dividido entre el B que tiene la viga. El B de la viga es de 0.25 metros. Multiplicado por la profundidad efectiva elevado al cuadrado, 0.29 metros. Elevado al cuadrado, entonces aquí tendremos un requerido para el momento positivo que nos dará
9.495.51 entre punto 25 entre punto 29 elevado al cuadrado. Ahí tendremos un K requerido por momento positivo de 459.629.49 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. El enunciado del problema nos dice que vamos a diseñar a flexión esa viga un esfuerzo de fluencia de 210 y un FY de 4000. De 42 millones de kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, Y ya con eso podemos calcular nosotros la cuantía requerida. Recordemos que la fórmula de cuantía es igual a 1 sobre m multiplicado por 1 menos la raíz de 1 menos 2 m por el K requerido dividido entre 0.9 multiplicado por el FY y que m es igual a FY sobre 0.85 F' sub c. Reemplazando los valores de manera directa, FY es 4200 dividido entre 0.85 por F' sub c, que es 210. Ese valor de m es de 23.53. Y reemplazamos para calcular la cuantía requerida. Entonces, cuantía requerida, esa cuantía requerida va a ser igual a 1 sobre 23.53 multiplicados por 1 menos la raíz de 1 menos 2 por m, que es 23.53 por el K requerido de 451.629.49 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados, y eso dividido entre
0.9 por el FY de 42 millones de kilogramo fuerza sobre metros cuadrados. Y alguno que me ayude con ese resultado de cuánto es la cuantía requerida, por favor. Ok, 0.0143. 0.0143. Entonces tenemos que chequear que nuestra cuantía requerida sea menor o igual que la cuantía máxima y mayor o igual que la cuantía mínima. Esa cuantía requerida debe ser menor o igual que la cuantía máxima y esta debe ser menor o igual que la cuantía mínima. Esta es 14 sobre FY. Esta es el 72% de la cuantía balanceada para F' sub C de 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y FY de 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Esta cuantía máxima es de 0.01503. Ya habíamos calculado, esta es de 0.0033 y la requerida es de 0.014. 14.3. Entonces, como acá se está cumpliendo de que la requerida es menor que la máxima y mayor que la mínima, podemos continuar con el diseño. Entonces ya podríamos determinar el área cero requerida. Tenemos que nuestra área cero requerida va a ser igual a la cuantía requerida multiplicado por B multiplicado por D. Entonces cuantía requerida de 0.0143 multiplicados por el B, que es de 25 centímetros, multiplicado por la profundidad efectiva, que era de 9 centímetros, centímetros por centímetros, aquí nos quedará centímetros cuadrados. Entonces esa flexión requiere un área a cero requerido
del producto que tendremos ahí, 0.0143 por 25 por 29. Eso requiere 10.37 centímetros cuadrados. Preguntas hasta ahí, ¿quién tienes? Preguntas, dudas hasta allí, ¿quién tiene? Busquemos una combinación de barras que nos cumplan. A colocar, a colocar. Combinaciones de barras que nos cumplan. Miremos varias opciones. ¿Con qué opciones nos podemos quedar, muchachos? ¿Con qué opciones nos quedamos? ¿Dos número 8 cumplen o no cumplen? Dos número 8. ¿Cuánto tienen de área a colocar? Las dos número 8. Las dos número 8, ¿cuánto tienen de área a colocar, chicos? Diez punto dos. 10.2 centímetros cuadrados. No cumple. Otra opción. Dos número 100, número 6. ¿Esta cuánto tiene? Diez cincuenta y ocho. Esta acá estaría ok.
porque es mayor que 10.37. Miremos dos número 6 y una número 7. 2 número 6 más una número 7. A ver cómo nos va aquí. No es 5, no es 55. Esta no cumple. Entonces tendremos que buscar una combinación de barras de tal manera que su área a colocar sea mayor que el área requerida. Acá nos cumpliría esta 2. Punto 25 metros en un muro que tiene un ancho de punto 25 metros. Y la luz libre será de 5.75 metros. O sea, acá tendremos 5.75 metros. Y nuestra luz de cálculo, que es al centro de la luz, es de 5 metros. Acá es donde nosotros estamos tomando nuestra luz de cálculo, que es de 5 metros. Pero realmente el ancho de toda la viga va a ser de 5.20 metros. Acá al lado tendremos nuestra sección transversal. De 0.35 metros. Base de 0.25 metros. Y el acero que nos dio por momento positivo, ¿no?
2 barras número 7 más una barra número 6. En la parte superior vamos a colocar un acero constructivo que tenga una cuantía mínima. Entonces este acero acá tendrá que ser 2 número 4. Entonces chequeemos que sean esas 2 número 4. Entonces, como arriba tenemos que colocar una cuantía mínima, acá este acero que vamos a colocar tendrá que tener un AS mínimo de la cuantía mínima de 0.0033 por el B, que es 25, por el D, que es 29 centímetros. Es decir, que el área de acero mínimo que debemos colocar en la parte superior, que es un acero constructivo, eso requerirá 0.0033 por 25 por 29, 2.39 centímetros cuadrados. 2.39 centímetros cuadrados, el mínimo, y ahí estamos colocando 2 número 4. Las 2 número 4, ¿cuánto tienen de área? No, 258 porque cada una tiene 1.29. Entonces tendremos 2.58 centímetros cuadrados. Cada número 4 tiene 1.29 centímetros cuadrados de área. Por 2 es 258. 2 por 1.29, ahí tenemos 258. Y acá tenemos que 8, que es el acero colocado, es mayor que el área de acero mínimo, ¿sí? 258 es mayor que el área de acero mínimo. Entonces, para la parte superior, 2 número 4, que es un acero constructivo, y a esto le vamos a colocar unos estribos. Entonces por acá colocamos 2 número 3, estribos número 3, y la separación de esos estribos tendremos que calcularlo con el diseño a corte. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Entonces puede pasar acá lo siguiente, acá para que todas las barras las mandemos a los apoyos, es decir, como si nosotros tengamos esto, un gancho, ya explicamos cómo calcular esa longitud del gancho, esto aquí así, esto acá así, y que esto sea 2 número 7 más una número 6 de longitud igual. Vamos a dejar acá interrogación, ya explicamos cómo calcular esa longitud.